Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Depende del lugar del mundo que tú te encuentres. Bueno, hoy en Buenos Aires y me vine a hablar de impuestos. Y de repente la gente me queda mirando y me dice, un programa de Cabaná, un programa judío hablando de impuestos. Bueno, es que no, ni más ni menos tengo a mi amigo Darío Rajmilovich, y él es un experto tributarista en la República Argentina con el cual voy a tener el agrado de conversar. Un tema que a mí, la verdad, me apasiona y en especial cuando leí lo que teníamos que conversar es ¿cuándo tributar abre los cielos? Bueno, aquí la cábala y la justicia fiscal. Así que le doy una bienvenida a mi amigo Darío. Bueno, muchísimas gracias por estar acá y por contar a todo el mundo qué tiene que ver la cábala con los impuestos, que es nuestro marco de este episodio. Darío, gracias. Bueno, encantado, muchas gracias por darme el espacio y bueno, compartir la conversación sobre el tema de la tributación y la Torá, ¿no? Y la Kabbalah, que es la parte más íntima o más profunda, ¿no? De la Torá, ¿no? El conocimiento más profundo de la Torá oral, ¿no? Tal cual. Oye, porque tributar no solo es un deber cívico, ¿ah? Sino que también es un acto espiritual, y esto lo conversamos la otra vez. Así que cuéntanos un poco cómo empieza esto a entrelazarse del deber cívico y el acto espiritual. Sí, yo soy contador y soy tributarista y siempre muy también, digamos, como que mi lado izquierdo del corazón es la tributación y mi lado derecho es la Torá. Yo soy judío y siempre desde chico me interesó, digamos, explorar, conocer digamos, eh, digamos, rastrear en mis raíces, ¿no? Y en la raíz judía. Y en un momento fue surgiendo esto de hacer el puente entre uno y otro, digamos, como dice el dicho, que uno va al agua, el agua no viene a uno, el agua es la Torá, y bueno, uno tiene que ver, bueno, la tributación, en qué se puede nutrir de la Torá, así con cada uno de los campos mundanos en que cada uno está inmerso. Y bueno, fue surgiendo, digamos, y de a poco lo fui profundizando. En la Torá esto se ve cuando el primer tributo, que es el tributo a Yosef, ¿no? El quinto de la cosecha, el segundo año de la época de vacas flacas en Egipto, que Yosef había sido designado ministro principal del faraón, y él, una vez que se agotan las reservas y los agricultores estaban ya, digamos, realmente en una hambruna muy importante, y bueno, lo van a ver a Yosef, y Yosef le dice, bueno, entréguenme las tierras y yo le voy a dar semillas bendecidas, y con esas semillas ustedes van a tributar un quinto de la cosecha, y ahí aparece el primer tributo mundanal, porque antes había ya tributos, digamos, divinos, o es el maaser, ¿no? El diezmo, que el diezmo fue creado por Isaac. Isaac, de alguna manera, digamos, la caída, el sacrificio que finalmente no se produce, pero él lo reemplaza en agradecimiento de alguna manera por el diezmo, ¿no? Y dice la Torá que Isaac fue bendecido y en época también de hambruna, lo que sería hoy la Franja de Gaza. Él vivía ahí con los filisteos, con Abimelech, el rey, y los filisteos. Él lograba tener 100 veces la cosecha de los. Eso generó envidia y fue el primer, digamos, indicio de antisemitismo en la Torá que yo por lo menos conozca, lo he leído, fue ese, la envidia de los filisteos por Isaac, ¿no? Isaac tenía 100 veces el producto de una cosecha en tiempos normales, dice la Torá, y eran épocas de sequía. Entonces eso hace que se tenga que ir de la tierra de Gerar, de los filisteos, y se vaya hacia la zona de Beersheba, y ahí, digamos, pero él, ¿qué es lo que hacía? Él daba el diezmo, él creó el diezmo, el maaser, y eso les generaba las bendiciones del cielo. Después su hijo Jacob también
sigue la línea con el sueño de la escalera, de los ángeles, que es justo donde está Tal el Beit cual. HaMikdash, que se construye. Y finalmente, en ese pasaje, en ese versículo, dice que él, después de ver que era como una, digamos, un lugar donde muy especial, donde estaba, dice, yo no sabía, pero acá está Dios y él da también el maaser, dice, él voy a dejar el 10% de todo lo que me llegue del cielo como bendición, ¿no? Bueno, en la línea, después viene Yosef, eso lo baja a la tierra, si se quiere, lo que sería este impuesto de los agricultores, que generó el inicio de la potencia egipcia, o sea, Egipto fue una potencia mundial a partir de ese momento. Entonces, de alguna manera, ese es la punta del ovillo que después yo lo he desarrollado en un libro y lo he seguido desarrollando porque es un tema que a mí me apasiona y de alguna manera me permite darle bases espirituales a... Creo que no hay un campo más, digamos, materialista que los impuestos, porque hay una confluencia de intereses tanto del Estado como de los particulares fenomenal, ¿no? Es el principal puja a nivel económica, por lo menos, puja de intereses desde siempre, ¿no? No es una cuestión actual. Y la Torah yo creo que lo resuelve o da un mensaje muy claro y, digamos, yo también lo he escuchado en algún shiur y lo vinculo con los impuestos y que de alguna manera hay tres grandes esquemas desde el punto de vista de la distribución de los recursos. Está quien dice lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, ¿no? Y eso está representado principalmente por Sodoma, por Sdom, donde realmente estaba prohibido ser generoso. Digamos, de hecho, hay midrashim que dicen que una de las hijas de Lot ayudó a unas personas pobres y ella fue digamos, la ejecutaron, digamos, que incluso de una manera muy cruel. Había leyes muy crueles contra la generosidad. Bueno, finalmente Sodoma dejó de existir, pero ese es digamos, yo creo que es el Egoísmo principal. radical. Sí, sí, de alguna manera el egoísmo puro, ¿no? Que bueno, cada uno tiene lo suyo, no se mete con lo de los demás, pero tampoco hay tzedakah, que es una forma de generosidad, ni tampoco hay tributación. Después está el modelo inverso, que es el de Egipto, Misraim, que es lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, es decir, está todo mezclado, hay robo, entonces cuando hay, quizás también en la época moderna podemos esto identificarlo con el comunismo, ¿no? Con el colectivismo, etcétera, donde realmente no hay tampoco tributación, porque está todo mezclado y digamos, yo te puedo robar como vos me podés robar a mí y finalmente termina siendo, no hay respeto por la propiedad privada, digamos, por lo que es de cada uno. Y eso Oye, también es Darío, contrario. perdona, Sí, sí, suena muy interesante, en especial en este momento que tú estás haciendo el símil de qué es lo que vemos desde la antigüedad y lo que estamos viendo actualmente. Entonces, cuando lo mío es mío, también hay un símil de actualmente existen lugares donde sucede eso y lo de Egipto, donde se puede comparar, tal como tú lo dijiste, con regímenes autoritarios, comunistas, donde está todo este espiole y no saben cómo se cobra, y te robo, tú me robas, en fin, todo lo demás. Entonces, suena interesante que cuando uno empieza a mirar este tema de la tributación y empieza a bajarlo, es cómo diseñar ahora un sistema tributario justo, porque he visto que justamente en la historia de nuestro pueblo hemos ido tratando de trabajar en base a un pacto y a la confianza. Entonces, si nos podemos hablar un poquito ahí, donde lo mío es tuyo, pero lo tuyo es tuyo. Y sobre eso empezamos a tributar. ¿Te parece? sí, sí, claro. Ese es si se quiere, esa tercera posición, que es la que trae
la Torá y que implica que hay una comunidad, es decir, hay está la cosa común, está el aporte a lo común, ¿no? Y que tiene que ver también con otro de los tributos que es el del medio shekel, que ahí se aportaba, que era el tributo comunitario, ¿no? El medio shekel se aportaba para que se pudieran digamos, adquirir las ofrendas comunitarias, es decir, de toda la comunidad, no la ofrenda particular, porque la ofrenda particular, el rico llevaba la vaca o los toros, que eran muy costosos, y el pobre llevaba una paloma, o sea, ahí se ajustaba a la capacidad contributiva, ¿no? Ahí estaba, se quiere, esa ofrenda tenía que ver con el corbán, muchas ofrendas que trata especialmente el libro de Levítico, digamos, el tercer libro de la Torá, y esas ofrendas están adecuadas a la capacidad de cada uno. El que más puede llevaba animales más costosos, el que menos puede apenas una paloma, pero después está el tributo comunitario que todos que tiene que ver con la generalidad, que es muy importante, es un principio también tributario, y que todos ponían medio shekel, ¿no? Tanto el pobre como el rico. Y finalmente era el tributo comunitario. ¿Por qué medio shekel? Yo he leído, digamos, sobre eso, por qué medio shekel y qué sentido tiene, o qué nos simboliza. Porque shekel tiene la misma gematría, el valor desde la Kabbalah, o digamos, el valor numérico que tiene las palabras en hebreo, la misma que Nefesh. Nefesh es el alma, ¿no? El alma, el quinto nivel del alma, que está más, digamos, en la tierra o más cercano al cuerpo, y que es el hálito de vida, ¿no? Es aquello que nos permite dar vida digamos, a los tejidos y que está en la sangre de alguna manera, está reflejado, y tiene la misma gematría shekel que nefesh. De alguna manera, cuando uno da a la cosa pública, que es el concepto de tributo, también es el concepto del tzedakah, pero el tributo está por encima de la tzedakah, porque el tributo es obligatorio. Uno quiera o no quiera, tiene que darlo. Eso tiene un valor mayor a la tzedakah. La tzedakah a veces tiene que ver con el estado de ánimo, uno no tiene todos los días la misma propensión a dar, pero el tributo, quieras o no quieras, es obligado. Llega la fecha y hay que colocarse. Y entonces, bueno, de alguna manera el medio shekel implica media alma, ¿no? Shekel como nefesh, ¿no? Uno dice, media alma, la mitad de mi alma es para mí. Se respeta el individuo. No es que yo me anulo. La mitad es para mí, la mitad es para la cosa pública, la mitad es para en esa época estaba, ¿no? el Mishkan, digamos, el tabernáculo, después el Beit HaMikdash. El Estado en esa época, en la Israel antigua, era el Beit HaMikdash, de alguna manera, ¿no? Principalmente. Y bueno, por eso el concepto de medio shekel implica que la mitad es para la cosa pública, para la comunidad, y la otra mitad es para mí. Se respeta al individuo, pero no es el objetivo del individuo. El objetivo está más allá de uno, o trasciende el individualismo. Y esa por eso la tercera posición, que vos lo dijiste, digamos, lo tuyo es tuyo, te respeto tu patrimonio, lo mío es tuyo. Si todos dijéramos lo mío es tuyo, entonces podríamos construir una sociedad más justa y donde haya menos carencias, ¿no? Oye, justamente ahí, cuando estamos hablando de la palabra justo, que cuesta encontrar ese balance y ese equilibrio, porque yo creo que un sistema justo se construye como el árbol de la vida, equilibrado con las raíces y con las ramas. Y ahí hay 4 dimensiones espirituales de la tributación que tú has estudiado, que tiene que ver con el fuego, el agua, el aire, la tierra. Bueno, hay diferentes cosas. El fuego, por ejemplo, se relaciona con la política tributaria, el agua con las finanzas públicas, el aire con el derecho tributario. Bueno, la tierra con una técnica tributaria que son tus materias de especialidad. ¿Cómo esto se enlaza con la Torá, con la Kabbalah? ¿Cómo se enlaza? Sí, digamos, en el tributo ese de Yosef, ¿no? Ahí dice la Torá expresamente que un quinto es para el faraón, ¿no?
que ahí el Rambam, Maimónides dice que cuando la Torá habla del quinto, porque en muchos lugares habla de un quinto, especialmente cuando se paga una multa, que si es un quinto del valor, o sea, en muchos lugares, el Rambam dice que es un 25%, en realidad no es un 20%, porque ya está adquirido previamente, es como con lo que nosotros decimos con grossing up, es decir, como que ya está adquirido el tributo, ¿no? Entonces lo aplicás sobre, de alguna manera, lo que queda, y entonces termina siendo como un 25%. Entonces, Yosef dice que de lo que queda va a ir a 4 destinos. Dice, una primera parte, un primer 25% va a ir para el campo, un segundo 25% va a ir para el consumo o para el alimento, una tercera parte va a ir para la casa, y la cuarta parte para los hijos, y eso, de alguna manera, describe, digamos, 4 ejes, y eso yo lo relacioné con, como yo explico, porque yo soy profesor de tributación, y explico un poco la tributación, que consiste, es un campo que consiste en 4 ejes, ¿no? Está el eje de la política tributaria, que la política tributaria tiene que ver muchas veces con, es política, y la política es fuego, porque implica muchas veces redimir y otras veces destruir. El fuego es el elemento más elevado, pero que puede destruir, ¿no? A través de un incendio, ¿no? Tenemos experiencia tanto de argentino como chileno del tema de incendios, y realmente destruye, ¿no?, los incendios, pero también redime el incendio, ¿no? El fuego, digamos, puede ser muy, de hecho es el elemento más elevado. Después el agua tiene que ver, que también la Torá se la asimila al agua, es el elemento frío, pero por otro lado, digamos, de purificación. Y la economía, las finanzas públicas, el economista tiende a buscar el impuesto perfecto, a buscar la belleza. Tiene que ver el agua con la belleza, con lo oculto también. El mar representa lo oculto, entonces tiene que ver eso con las finanzas públicas, el elemento agua. Después está el derecho tributario, que puede combinar los dos elementos de fuego y agua, y que está más arriba que el agua, y que el derecho tributario tiende a, digamos, es más maximalista, digamos, de buscar cierta sofisticación y cierta estética. Digamos, tiene mucho que ver con el derecho, de cubrir todos los vacíos, y eso se combina con el cuarto elemento, que es el elemento tierra, que es la técnica tributaria. ¿Y por qué la vinculación con la Kabbalah? En la Kabbalah, en el Zohar está descrito, digamos, combinaciones de sefirot. Las sefirot son atributos divinos, y las combinaciones se llaman parsufim, y una de las combinaciones tiene que ver con lo que se llama, lo he leído en el Zohar, el trono de justicia, ¿no? Y que donde acá en la tierra, en Malhut, que es la sefirá de la tierra, del reinado, de lo mundano, lo mundanal, se combina con el resto de las otras sefirot. Son 10 sefirot, y cuando Malhut lo combinás con, digamos, empezando por el Geburá, que sería el fuego, el equivalente al fuego, que es el rigor. De ahí viene la tributación, viene de Geburá, viene de el lado izquierdo, también se llama, es decir, el rigor, porque implica un rigor, implica una obligación, implica un sacrificio patrimonial. Empieza por Geburá, después pasa a Gesed, y es el segundo elemento, que sería el agua. El tercer elemento, que es Tiferet, que es el elemento del aire, y finalmente Malhut de Malhut, ¿no? O sea, específicamente la técnica tributaria. Cuando estos 4 elementos, que son 4 ejes de la tributación, están equilibrados y además cumplen los principios de la tributación, que son 3 principios, y bueno, si haces de las 4 ejes 3 principios, tenemos 12 principios, y que es un número muy especial en el judaísmo, ¿no? Por las 12 tribus y por
digamos, realmente tiene un significado, digamos, de lo completo, los hijos de Jacob, y entonces ahí la tributación se puede convertir en un canal de bendición, es decir, como que asciende. De hecho, terumá, que es una parashá en la Torá, significa elevación, pero también significa contribución. El significado literal es contribución, impuesto. Trumá, de hecho, era el impuesto a los Kohanim, ¿no? Y también significa elevación. Y por eso la tributación, el tributo de Yosef, y también el Maaser previo a Yosef, ¿no? Del padre, del papá Isaac y del abuelo, perdón, del papá Jacob y del abuelo Isaac, implica una elevación, el concepto ese de la escalera que sube y baja, y cuando el sistema tributario, que no, una de las confusiones que a mi modo de ver existe en nuestros países, por lo menos en Argentina, es muy evidente, es ver el sistema tributario solamente como un sistema digamos, financiero, digamos, de recursos financieros. Entonces, se echa mano como se puede para allegar recursos al momento que se necesita. Y en realidad el sistema tributario es mucho más que eso. Está obviamente el elemento financiero y recaudatorio, y de hecho es uno de los principios, pero forma parte del sistema de justicia. Digamos, Oye, Darío, y si sí. yo pudiera pensar que la justicia tributaria la vemos como una bendición colectiva, donde la tributación es una expresión de un liderazgo justo y no confiscatorio, y aparte de eso, siento por todo lo que estamos hablando que cuando los impuestos son transparentes y justos, fortalecemos un pacto entre los ciudadanos comunes, todos los que andamos de a pie, los que andamos por todos lados y la comunidad. Entonces ahí veo que la espiritualidad del sistema se traduce en confianza institucional y en un bienestar compartido. Tú compartes todo esto que te estoy comentando porque creo que si realmente tributamos con justicia, no solamente financiero, se pueden mejorar muchas cosas. Por supuesto. El concepto de tributo es un concepto que implica, digamos, por un lado un tema de generalidad, todos sentirnos partes de una cosa común, de una comunidad. Sí, por eso es importante que todos tributen, ¿no? El pobre, el rico y el medio, no solamente el rico. Por otro lado, en segundo lugar, está la equidad. El rico tiene que tributar mucho más que el pobre porque tiene las necesidades básicas y tiene incluso capacidad de ahorro que quizás no tiene el pobre. Y después hay un tema también cuantitativo, vos lo mencionaste, que la tributación nunca puede ser un abuso de poder o una, digamos, confiscatorio. No es de hecho, tenemos históricamente a mi modo de ver, dos grandes momentos que tiene que ver esto con Israel y Edom, ¿no? Con Roma y Jerusalén, esa gran, me parece, digamos, dicotomía desde que existe, desde Jacob y Esaú, siempre existió esa dicotomía. Roma es de alguna manera el poder desde hace 2000 años en el mundo, no Roma como, digamos, desde el punto de vista estricto, ¿no? Sino como concepto. Y ahí, bueno, hay el ejemplo de la tributación como una forma de abuso de poder, especialmente en Vespasiano, Tito, donde los tributos eran simplemente, no importaba de dónde sacaba la plata, era contar con el recurso que se destinaba finalmente a la guerra, ¿no? Es decir, a hacer la guerra. Y el concepto contrario es el de el rey David y el rey Salomón, el hijo, ¿no? Vespasiano y Tito, padre e hijo, David y Shlomo, padre e hijo, en donde el concepto de tributación es el concepto del tributo justo, del tributo alto pero equitativo. No era o sea, no es que un buen tributo es un tributo bajo. Generalmente los países que tienen sistemas tributarios justos son países de alta tributación, no de baja tributación, pero donde hay un concepto de justicia y un concepto de siempre mejorar a partir de los principios de la tributación. Y vos lo que mencionaste del pacto, me vino a la cabeza un tema que no es menor. Cuando Yosef establece el primer tributo, ahí la Torah dice que es un hok. Cuando la Torah habla de hok,
Hukat, Hukim, Hok significa ley suprarracional. Es decir, uno tiende a racionalizar, todos tendemos a racionalizar los hechos, pero esa es una ley no racional. Es decir, alguien puede decir, bueno, pero esto fue hace 3000 y pico de años, ¿qué tiene que ver eso con la actualidad? Bueno, la Torá dice que esta es una ley, dice Leolán, para siempre. Entonces es para siempre, sigue rigiendo esa ley. Obviamente, ahora no tenemos un impuesto a la cosecha porque tenemos un sistema económico mucho más desarrollado, no estamos en la época de los camellos, sino en la época de la era digital, y tendremos un impuesto a la renta, quizás un IVA, tenemos otras, esa es la forma, pero en el fondo sigue siendo lo mismo. Y una de las primeras medidas que toma Yosef antes de dar la semilla, primero le dio la semilla a los agricultores, no le dio el grano. Le dijo, ustedes tienen que sacrificarse y tienen que obtener de alguna manera el grano. Yo les doy pero una semilla bendecida, les digo, no una semilla cualquiera, no una semilla que se las dio, digamos, esa persona tan especial que era Yosef. Pero además de eso, antes de eso, los distribuyó en todo el territorio egipcio. Eso está en no sé si en la Torá o está en en algún midrash, en que los egipcios los mudó a todos de ciudad. Es decir, el que vivía en una ciudad fue a otra, y así hicieron digamos, cambiaron de localización. Y eso tiene que ver con la humildad, ¿no? Los hizo humildes, porque uno alguna vez cuando es local y está en su casa, uno se siente como importante, ¿no? Y es fácil caer en la soberbia, ¿no? Cuando uno cambia, uno cambia de lugar, ya no es local, y se hace más humilde, porque no conoces el idioma, no conoces la idiosincrasia, no sos, no te abren las puertas, digamos, rápidamente. Entonces, eso te hace humilde. Y lo tercero que hizo es que circuncidó a los egipcios. O sea, los obligó a circuncidarse, pero no es que los convirtió al judaísmo, ¿eh? Los egipcios siguieron siendo egipcios. ¿Por qué los circuncidó? Eso lo trata el Maharal de Praga, que para mí es una referencia ineludible, que fue un rabino muy importante del siglo XVI, de la Edad Media, en Praga, ¿no? Y el Maharal dice que los circuncidó por un tema de pureza. La milá implica, es un acto de pureza, es un pacto de pureza, el Brit Milá, ¿no? Brit Milá, justo, es un pacto de pureza, un pacto de la milá. Y entonces dijo, eso es un poco el concepto que vos trajiste del pacto, es decir, para que empiece a funcionar el tributo y que genere un flujo de bendiciones, tiene que haber un pacto de pureza, es decir, un pacto en que todos estamos dispuestos a sacrificar parte de nuestro patrimonio para el bien común, y a partir de la justicia, de un sistema equitativo, y no un sistema que sea abusivo o que sea, digamos, simplemente, digamos, oportunista, y que es lo que estamos acostumbrados, por lo menos los países latinoamericanos, creo, donde el sistema tributario dista mucho de ser un sistema justo, pero hay países que tienen sistemas más justos, claramente. Hay buenos ejemplos también. Sí, claro, hay buenos ejemplos en el mundo, pero cuesta encontrarlos. Yo creo que, bueno, ahí me estoy quedando para algunas reflexiones, porque ya se nos ha pasado rápidamente este programa tan entretenido de cómo relaciono tributación con cábala, con Torá. Deberían pasarle este programa después a varios ministros de Economía y de Hacienda de los diferentes países, porque naturalmente cuando empezamos a hablar de justicia tributaria, y aquí yo me quiero quedar con algo, porque si pensamos que tributar y nos vinculamos esto con la vida cotidiana, con el de todos los días, si pagamos impuestos con conciencia, yo creo que puede ser un acto que puede transformar muchas sociedades, y que a la vez este tributo nos va a elevar. Y entonces, si nos elevamos, vamos a tener una sociedad más justa, más elevada, y también nos podemos elevar con él. Y con eso, a mí me gustaría que nos quedemos pensando en por qué los tributos en forma justa nos permiten elevarnos. Y aquí te quiero dar la palabra como para poder hacer un cierre magistral justamente con esto. Nos pagamos lo que corresponde, nos elevamos y tenemos una sociedad justa. Sí, la elevación que genera, digamos, el tributo justo se produce justamente como digamos, una respuesta del cielo, o sea,
la Torá dice que el bienestar de la comunidad y el bienestar material, no solamente espiritual, viene de Hashem, viene del cielo. No viene digamos, de los méritos. Obviamente, uno tiene que poner los recipientes, ¿no? Uno tiene que tener el recipiente abierto y apto para recibir la bendición. Eso significa construir con, obviamente, variables humanas y desde el conocimiento, las leyes y aplicarlas correctamente, las leyes tributarias. Para eso significa generar el recipiente. Pero después la bendición, y todas las bendiciones, vienen del cielo. Entonces, eso implica, digamos, también un acto de fe y un acto de confianza y de humildad. Por eso, en todo esto, no es solamente lo que cada sociedad puede hacer por sí misma, sino también, de alguna manera, tener las instituciones bien preparadas para que generen esa confianza en el sistema, porque si nuestras sociedades, digamos, desconfiamos del gobernante y desconfiamos de las instituciones y solamente pensamos en salvarnos nosotros porque es lo que está a nuestro alcance, y bueno, finalmente lo que se genera es digamos, algo parecido a lo que existía en Sodoma, ¿no? Sálvese quien pueda, y finalmente termina generando todo lo contrario al flujo de bendición, sino una lluvia de granizo, ¿no? De la destrucción de Sodoma, en que Abraham dijo, bueno, no hay 10 personas justas, y no hay, entonces finalmente se destruyó. Entonces, lo alain Dios no quiera que eso genere lo contrario a un flujo de bendiciones, ni tampoco que sea un estado de todo vale, ¿no? No sálvese quien pueda, sino el efecto de Egipto, ¿no? Del robo, sí. Claro, todos tomen. Muchas veces hay sociedades, digamos, no por hablar de política, pero que supuestamente progresistas, pero que no tienen poco de progresistas, que en realidad termina siendo un estado de expropiación de la riqueza de los otros para repartir supuestamente con justicia, y no le das la semilla al agricultor, le das el grano ya para que lo alimentás, para generas esclavos, ¿no? Entonces, ni que sea sálvese quien pueda, ni tampoco generar esclavos que trabajen para el Estado. O sea, un poco es el camino intermedio, el tercer camino. Darío, es que justamente después de toda esta plática que hemos tenido y esta conversación, no es ni uno ni lo otro, sino que hay que buscar justicia. Pero lo más interesante de todo es ver cómo pudimos relacionar la tributación con todo lo que viene de la Kabbalah, de la Torá, de los tiempos antiguos, donde ya había gente pensando, y no eran maestros ni doctores en tributación, ya pensando en cómo buscar este estado equitativo. Oye, bueno, te quiero agradecer, Darío. Ha sido una clase magistral, más que una conversación. Y como clase magistral, realmente, te digo, me encantaría que este programa lo empezara a escuchar también los ministros de Hacienda o de Economía de muchos países que o están en una o están en la otra. Y yo creo que justamente lo que necesitamos es buscar justicia. Darío, muchísimas gracias. Oye, a todos nuestros amigos, nos vamos a ver en un próximo café con Kabbalah maravilloso, precioso, con un tema que lo tienes que averiguar. Así que lo tienes que ver en el próximo. Darío, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo café. Bueno, un gusto, ¿eh? Gracias por la invitación.